Entonces, si ustedes en un baño normal, pregunto, ¿están viendo el libro de Rafael Pérez Carmona? Bueno, listo. Aquí el libro pues trae un plano en planta de cómo serían estos desagües, ¿no? Para este baño que pone Rafael Pérez Carmona en su libro, tiene un aparato adicional, que es este que le estoy señalando con el puntero del mouse. Eso se llama bidet. Eso ya casi no se usa. El bidet, que es, o la basec, es para lavarse las partes íntimas. Pero eso ya prácticamente no se usa. Lo que se usa ahora es que en el mismo sanitario, en caso de que se quiera, se pone una ducha a teléfono. O sea, eso es una conexión con una ducha y el mismo sanitario puede servir para ese tipo de lavado sin necesidad de utilizar este nuevo aparato. Entonces, fíjense, todas estas tuberías se recogen y se llevan, en este caso, a una bajante. Eh, digamos que este es la planta y este, digamos, el isométrico. Hay un desagüe, fíjense, hay desagüe para el bidet, desagüe para el sanitario, desagüe para el lavamano y desagüe para un sifón que se llama sifón de piso. Este sifón de piso, ¿por qué se le dice sifón de piso? Porque aquí hay un sifón que es el de la ducha, pero a veces pues hay dentro del baño. Esto tiene, instalar o no instalar este sifón, tiene muchas, digamos que un par de connotaciones o unas connotaciones que son las siguientes. Si usted no lo instala, el agua que cae aquí por lavado de piso, no es fácil, tendría que con trapero sacarse o secarse, ¿no? El agua que cae a este piso. Entonces, si hay ese sifón, pues todo se encausa hacia allá y no hay ningún problema. Lo mismo que la ducha. El problema es que a veces este sifón no se, digamos que no se, sobre todo en los climas cálidos, este sifón eh, tiene la connotación, digamos, de que con los calores que hace el sello sanitario o el sello hidráulico que se da en el sifón, tiende a evaporarse, se va evaporando, y si no hay recarga de agua, llega un momento en que ese sello hidráulico se evapora y entonces empiezan los malos olores, porque ustedes saben que por estas tuberías fluyen aguas residuales y las aguas residuales producen olores, gases que tienen el olor característico a las heces humanas y pues tendría problemas. Entonces, pero generalmente se pone este sifón de piso que es para evacuar las aguas que caen aquí, porque la división del baño no permite que estas aguas lleguen hasta acá, lleguen hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que llaman un pollo, que es un sobrenivel aquí que no permite que estas aguas de la ducha pues corran para acá y lo que está acá corra para la ducha. Entonces, básicamente, la conexión o los desagües permiten recoger todas las aguas de uso de bidet, de sanitario, de lavamanos, de ducha, inclusive de piso, con estos sifones de piso, pues sean recogidas y llevadas hasta el alcantarillado. Vamos a ver un poco aquí también el tema de los sifones. Los sifones nos permiten o permiten, es un artificio que se ideó el hombre para que las aguas que fluyen a través del desagüe
siempre mantengan esta parte de la U del sifón llena de agua. Entonces usted desagua aquí y lógicamente el nivel sube, pero desagua. Pero siempre mantendrá una parte de agua aquí en el sifón que no permite que los gases que se producen acá dentro del sistema pues lleguen hasta los sitios, hasta los baños o hasta las diferentes partes donde están instalados los desagües. Entonces, eso es un aparato que permite el sello hidráulico, el sello se llama el sello hidráulico, que no permite que los gases se devuelvan hacia los sitios donde se hacen o se captan las aguas residuales. Entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Estos sifones, por ejemplo, este es un sifón que corresponde a un sanitario o a un lavaplato. Recuerden que en la pared aparecen los desagües, los puntos para desagüe, y después cuando usted conecta el aparato, el lavamano o el lavaplato, o inclusive el lavadero, pues tiene su sifón. Bueno. Entonces, eso viéndolo en placa, generalmente, o cuando se hacen los pisos superiores hay que hacerlo así. O sea, fíjense, hay en el dibujo es bastante representativo. Aquí tenemos un bajante, que es una tubería vertical que va recogiendo por pisos, por todos los pisos, los diferentes desagües. Aquí, por ejemplo, este es un sifón, este es el sifón, este será como el sanitario y este será el lavamanos, dependiendo del aparato, ¿no? Entonces siempre habrá este tipo de tuberías. Ustedes quizás en centros comerciales han visto en la parte de sótanos o de garajes, ven, o de parqueos, ven ese tipo, y en los mismos edificios. Claro que en el sitio de parqueo, porque dentro de los apartamentos esto no se ve, esto va con un cielo raso que no permite la vista pues, de esas tuberías. Se disimula con un cielo raso. Bueno, leamos un poco también lo que se llama o la definición que da de desagües. Desagüe es el domiciliario, es el conjunto de conductos y estructuras que recibe la descarga de todas las bajantes de evacuación de inodoros, duchas, lavamanos, desperdicios, etcétera, de una edificación, y la conducen hacia la red del alcantarillado del lugar. La red domiciliaria puede ser subterránea o estar sostenida en el cielo raso del sótano de la edificación. Exactamente, o sea, generalmente cuando las edificaciones son de un solo piso, lógicamente los desagües son subterráneos, o sea, van enterrados. Cuando son de varios pisos, pues ya toca recogerlas piso por piso. Entonces, los pisos que no son el primer piso o el sótano, estas tuberías van colgadas de la placa y van recogiendo, ¿no? A través, como se les mostró ahora mismo en el esquema o en el dibujo que se les mostró, la figura que se les mostró. La clasificación de estos desagües pueden ser sanitario, pluvial, combinado o industrial. Generalmente, bueno, en una edificación no deben ser combinados. O sea, hay sitios, pero hay edificios que lo hacen, pero no es en Colombia, con toda seguridad. Pero el alcantarillado sanitario va por un lado y el alcantarillado fluvial o de agua lluvia va por el otro lado. Entonces, eso también lo vamos a mirar. Por eso estamos hablando en este momentico solamente de sanitarios.
Sanitario. Este tipo de desagüe recibe la descarga del producto de las actividades fisiológicas humanas, desperdicios domésticos y en general de las aguas negras o grises. Ya este concepto de aguas negras o grises está revaluado, se llaman aguas residuales. Aguas residuales para no... dicen que el término de aguas negras es racista, entonces más bien aguas residuales. Anteriormente aguas negras se les llamaban solamente a las aguas provenientes de sanitarios y las aguas grises las aguas que vienen de ducha, de lavamanos, de inodoro, perdón, lavadoras, lavaderos, lavamanos y duchas. ¿Por qué? Porque esas son aguas provenientes de jabón. Ya las aguas negras sí, de los sanitarios, pues ya ustedes saben que vienen los desechos humanos, heces y orina. Entonces, generalmente vienen en el, en el desagüe del sanitario. Aunque mucha gente cuando se está bañando hace por lo menos, echa su orinada allí y sale por allí, pero no debería ser así. Pero hay gente que lo hace. El pluvial recibe pues y evacúa lo que son las aguas lluvias. El combinado es un sistema que recibe tanto aguas negras como aguas lluvias. En la actualidad es poco usual, dada las reglamentaciones de salubridad en cuanto a la separación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Entonces eso prácticamente ya no usa. Industrial, pues lógicamente cuando recibe desechos industriales, generalmente todo tipo de industria tiene unas aguas residuales de los procesos que se efectúan dentro de la industria y ese tipo de alcantarillado recibe esas aguas residuales industriales. Esas aguas residuales industriales tienen un tipo de reglamentación que tienen que tener un tratamiento antes de ser conectadas al alcantarillado. Entonces, generalmente todas las industrias tienen por reglamentación un tratamiento interno a las aguas residuales antes de conectarlas al alcantarillado. También nos habla aquí el libro de las tuberías, al material de las tuberías, que debe ser impermeable al agua y al gas, duradero y que resista la acción corrosiva de las aguas vertidas de la misma. O sea, las aguas residuales por naturaleza son agresivas. Entonces, si no es un material adecuado, las aguas pues corroen o dañan la tubería y pues imagínense, una tubería residual dañada después de una construcción hecha es complicado. Entonces, por eso, ahora mismo lo que se usa es la tubería PVC, que es una tubería resistente, es impermeable al agua, al gas y adicionalmente resistente a la corrosión producida por las aguas residuales. Nos dicen que en los desagües podemos distinguir sifones, tuberías de evacuación y tuberías de ventilación. En una instalación de desagües de aguas residuales es importante diseñar las ventilaciones de estas tuberías. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Vamos a mostrarle otra vez bueno, digamos que
Cuando la instalación es muy pequeñita, un baño, no es problema, la ventilación no es problema, pero por ejemplo, que repitamos 2 o 3 baños así igualito uno detrás de otro, ¿qué pasa? Que cuando este sanitario descarga, él empieza a hacer un recorrido, ese caudal que usted descargó. Entonces, si el aire que va desplazando este caudal que se acaba de descargar en el sanitario no tiene por dónde salir, ¿qué pasa? Que la tubería, a medida que va avanzando y no tiene salida del aire, pues el aire se va comprimiendo, y si se va comprimiendo, ¿qué pasa? Se va aumentando la presión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando supongamos que más adelante aquí hay otro sifón, y cuando esto descarga y va presionando, esta presión trata de levantar el sello hidráulico que tiene el sifón. ¿Y qué pasa? Que entonces, si lo levanta por la presión que ejerce esta descarga a medida que va avanzando, si rompe el sello sanitario o el sello hidráulico, ¿qué pasa? Que salen olores. Entonces, hay que prever esa situación. Entonces, por eso, en estas instalaciones sanitarias hay que ponerle ventilación para que cuando el agua haga su recorrido, el aire que se va arrastrando por la descarga tenga por donde salir a la atmósfera. Generalmente se pone ventilaciones que van por encima de la cubierta del edificio, de la casa o de la vivienda, tiene que ser por encima, porque si sale más abajo, pues los olores van a salir ahí. Entonces, si salen por encima de la cubierta, esos olores van hacia la atmósfera y no llegan acá. Pues cualquier edificio tiene su salida de ventilación de los aires, perdón, de las aguas residuales, tienen su salida por encima de la cubierta. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se le, si no se les dispone al sistema de desagüe de aguas residuales un sistema de ventilación, pues vamos a tener problemas de sifonamiento. ¿Qué es sifonamiento? El sifonamiento es preciso, el sello, aquí les mostramos un sifón, el sello hidráulico es este. Si hay un aire que está presionado y empieza a tratar de salir por aquí, ¿qué va a pasar? Que va a levantar este sello. Entonces es posible que los gases salgan por aquí y el consiguiente olor en los baños y en otras partes donde hay sifones. Entonces, por eso es básico que un sistema de alcantarillado, perdón, de desagüe de aguas residuales dentro de una edificación tenga su sistema de desagüe, su sistema de ventilación, perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, esa forma que tiene ese sifón no ocasionaría problemas con sólidos. Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, en un sanitario, perdón, en un lavamanos, usted que muchas veces, vamos a ver qué actividades hace usted en un lavamanos. Se lava las manos, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Las manos pueden estar sucias de cualquier sucio. Entonces, aquí se va acumulando desperdicio. Una afeitada para los hombres que nos crece la barba y que nos afeitamos. Entonces, aquí se va depositando, digamos que sedimentos, y precisamente ustedes ven que estos sifones tienen, les estoy mostrando, ustedes están viendo el puntero del mouse. Sí. ¿Cómo se está moviendo? Sí, profe. Bueno, entonces, este par de
de roscas, digamos, de guasas o de tuercas más bien. Estos son uniones universales que usted puede desenroscar, quitarlo, volverlo, limpiarlo y volverlo a poner. Entonces, siempre estos sifones tienen forma de quitar parte de ese sifón SAU y limpiarlos. ¿Por qué? Porque con el tiempo se van sedimentando y llega un momento en que se tapan completamente y el agua no fluye. O sea, el agua no fluye hacia acá. Sí, porque el agua entra aquí. A pesar de que usted por ejemplo, en los lavaplatos y en los mismos, en el lavamano, a veces tienen esta canastilla que no permite que grandes sólidos se vayan hasta acá, pero siempre se cuelan y se van acumulando aquí. Entonces, estas dos uniones universales usted las puede desenroscar, quitar y volver a limpiar y volver a poner. Y sigue fluyendo normalmente el agua hacia acá. ¿Qué otra duda? Bueno, entonces, lo clave digamos, que el diseño de un sistema de desagües en una edificación, ¿en qué consiste? En hacer un trazado de tal forma que puedan recogerse todos los sitios susceptibles de descarga. O sea, lo que son baños, zona de servicios y cocina. Hay que hacer ese trazado para recordar que todos digamos que las conexiones a las tuberías del ramal principal con los ramales secundarios se hacen a 45 grados. Entonces, por eso ustedes ven en los sanitarios, en las tuberías sanitarias, las YES, aunque también hay TES, pero generalmente se utilizan YES, coge 45. Ahora más adelante miramos el tema y lo detallamos. Entonces, y mirar cuál es, digamos, qué capacidad, en qué consiste el diseño, en el trazado para recoger todo, llevarlos hasta el alcantarillado y determinar los diámetros de las tuberías que van a recoger el agua, que sean capaces de transportar sin ningún problema el caudal que va a fluir por allí, por esas tuberías. Entonces, ¿de qué depende ese caudal? Bueno, ya lo vimos, es el mismo, son los mismos caudales del método de Hunter. O sea, dependiendo del número de unidades que llegan a la tubería, así hay que hacer, con ese caudal es que hay que diseñar cada una de esas tuberías. Entonces, las tuberías de desagüe vienen para desagües, vienen 1,5, 2 pulgadas, son los diámetros comerciales, 1,5, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, y de ahí, pues ya cuando son demasiado grandes, 6, 8, 10, 12 ya, eso es para grandes edificios, pero generalmente son de 4 hacia 4, 3, 2 y 1,5. Ya se utilizan muy pocos desagües de 1,5. Los desagües de 1,5 son para cierto tipo de edificios estructurales cuya estructura total es en concreto, no en las paredes son en concreto, las placas lógicamente en concreto y hasta las paredes en concreto. Es ¿qué les digo? Edificios como en Sincelejo, los que hicieron en 2 sitios específicos de la ciudad, las Altos de la Sabana, que fueron los apartamentos que regaló el gobierno nacional, edificios de 4 pisos donde todo es. Entonces, el muro es tan estrecho, son muros de 9 centímetros. Entonces, imagínense ustedes si, por ejemplo, el bajante o el desagüe el que le estoy señalando aquí de un lavamano, que va por la pared,
ese desagüe en 2 pulgadas ya coge más de 5 centímetros, entonces hasta 9 entonces quedaría el muro muy, muy debilitado. Entonces, ahí sí se puede poner un desagüe de 1,5. Pero generalmente los desagües de sifones son de 2 pulgadas. El de sanitario es de 4 pulgadas y el de lavamanos 2 pulgadas. El sanitario también puede ser de 3 pulgadas, pero en la red principal solamente se podría conectar un sanitario. Si usted conecta 2 sanitarios a un tubo con desagües de 3 pulgadas, no, la norma no se lo permite. Bueno, entonces, una de las cosas importantes es cuando usted hizo el conteo de sus aparatos y cuando hay, ya les muestro una cuestión. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podrían hacer instalaciones hidrosanitarias en muros prefabricados? Muros prefabricados, a no ser que dejen las tuberías dentro de la prefabricación del muro y que sean factibles de conectar después al sistema. O sea, me refiero en caso de que se manejen materiales como Superboard o algo así. No, material superboard, no, claro, tú la puedes hacer por dentro de ese material. Es más, las bajantes en edificios no pueden atravesar estructuras. Ahora les muestro. Entonces, generalmente se pasan las estructuras en concreto reforzado. Las placas vienen con doble viga, o sea, viga en ambos sentidos. Viga en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, y el punto de unión es una columna. Entonces, generalmente, el bajante que recoge desde allá, desde el último piso hasta abajo, no puede atravesar esas vigas. Entonces, siempre se pega se coloca en la esquina donde pegan las 2 vigas, en cualquiera de los 4 puntos de una columna donde llegan vigas. Entonces, por ahí se baja. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la estructura de placas tiene lo que llaman la torta, que es una plaquita muy pequeñita de 5 centímetros, donde hay casetones o hay casetones de icopor que queda un hueco. Entonces, esa plaquita es la que se puede perforar sin ningún problema porque estructuralmente no causa ningún daño. Entonces, sí, se puede. Y cuando van cruzando los pisos, dependiendo de donde estén, de la sección que esté, cuando se vaya ya a hacer digamos que los acabados del edificio, esa parte se puede disimular con superboard, o sea, se le pone superboard y ahí no queda nada, no se ve nada, pero por ahí por dentro va una bajante, ¿no? ¿A eso era lo que te referías, que me preguntabas o qué? O sea, lo que me refiero es muros. O sea, tú sabes de que hay casas de que para ahorrar o economizar trabajan siempre con muros de ese material. Pero por eso es que tú lo puedes, o sea, tú puedes meterlo por ese material, o sea, por dentro de ese material. O sea, tú, lo primero, antes de poner un material de eso, tú tienes que poner digamos que las diferentes instalaciones, tubos hidráulicos o tubos sanitarios. Tienes que ponerlas, porque eso va por la pared, ¿sí o no? Entonces, allá con la estructura para anclar el superboard, que tiene que tener una estructura, ¿cierto? Para poderlo anclar, porque esos son láminas, entonces tiene que haber algo, una estructura interna que permita anclarlo, atornillarlo. Entonces, a esa estructura interna se anclan las diferentes tuberías, se soportan ahí con soportes. Hay diferentes tipos de soportes.
que permiten que en esa estructura se anclen esos tubos y que después de anclado, pues el superboard se tape todo y forme el muro. Pero las tuberías tienen que estar instaladas primero, ¿cierto? Porque después, ¿qué hace? O sea, tendrías que romper el superboard para meter la tubería, ¿no? Es primero y después, lógicamente, donde haya un desagüe, hay que hacerle hueco para que el tubo salga, ¿no? Un punto de desagüe. Ah, listo, profe. Bueno, entonces fíjense, el libro también les trae que ese es un conteo importante que hay que hacer. Fíjense, las capacidades máximas de un bajante, dependiendo de su diámetro, teniendo en cuenta las unidades. Recuerden, las unidades que se le dan a cada uno de los aparatos. Sanitario 3, lavamanos 1, lavaplatos 2, lavadora 2, sifones 2 unidades. Entonces, ¿qué hace usted? Usted a una bajante de 4 pulgadas en un edificio de 3 pisos, lo máximo que le puede conectar son 30 unidades. Entonces usted, si en su diseño conecta a ese bajante desde el segundo o tercer piso, conecta más de 30 unidades y la pone en 3 pulgadas, no le sirve, tiene que ponerle. Entonces, si por ejemplo usted por facilidad de, de trazado y de conexión, no le salen no le salen 30, sino 40. Entonces digo, bueno, ¿le pongo 3 o le pongo 4? Le pongo 4. ¿Por qué? Porque ya me pasa aquí de 30. Entonces, si son 40, ya le pongo 30. Lógicamente que usted tiene que hacer la cuenta es de la bajante en el último, digamos, en el piso más inferior, ¿cierto? Porque a medida que va recorriendo pisos, se le van sumando unidades dependiendo lo que vaya conectado a esa bajante, y usted tiene que sacar la cuenta es al final, porque si al final le da la cuenta, lógicamente que para arriba con mucha más razón le va a dar la cuenta, ¿cierto? De que tiene la capacidad necesaria. Entonces, también te dice cuando es más de 3 pisos, fíjate, cuando es más de 3 pisos, ya tú no puedes ponerle más, resiste hasta, la de 3 pulgadas resiste hasta 60, pero por piso no le puedes poner más de 16. Más de 16, o sea, esa bajante de 3 pulgadas. Entonces, este cuadro es un cuadro que nos permite asignar diámetro de una, simplemente contando el número de unidades que vamos a conectar por piso a cada uno de esos bajantes. Entonces nos dice, bueno, uno de 3 o uno de 4. Generalmente estos bajantes en 3 pulgadas no, ya se usan muy poco. Uno generalmente usa 4 pulgadas y en 4 pulgadas pues ya dependiendo el número pues uno escoge, ¿no? Pero fíjense todo lo que puede, 240 unidades para 3 pisos es bastante. Y para más de 3 pisos, 500 unidades, bastante. 90 por piso, bastante. Entonces, un bajante de 4 nos puede evacuar bastantes unidades. Lo mismo que lo que son los ramales. Ahora les digo que son los ramales. Los ramales son lo que se conecta a la bajante, o sea, lo que recoge, la tubería que recoge en un piso y se conecta al bajante, ese es un ramal. Entonces, no pueden conectarle para 4 pulgadas más de 160. Más de 160. Pues aquí te dan el caudal con que tienes que diseñar, pero usted simplemente con el número de unidades, pues se va a la tabla de Hunter y sabe qué caudal es con el que va a trabajar. Entonces aquí vamos a leerle este procedimiento y ahora vamos a hacer un ejercicio gráfico para que
para que ustedes miren cómo se hace el tema. Procedimiento para dimensionar bajantes. Determinar del diámetro de los ramales. O sea, uno determina primero los ramales, que son los ramales son las tuberías del piso que recogen y se conectan al bajante. De acuerdo al número total de unidades que recibe, se entra en la tabla teniendo en cuenta el número de pisos. O sea, entrar a esta tabla. Chequear el valor de las unidades por ramal teniendo en cuenta el valor de 2.4 metros o intervalos. Este 2.4 es el número de pisos, porque generalmente 2.4 es digamos, el entrepiso. Pero pues en cualquier plano arquitectónico, un corte uno sabe cuántos pisos son y va sacando la cuenta. La bajante se diseña para un total de unidades que lleguen a su base, lo que yo les decía, o sea, el diseño se hace contando lo que llegue ya al primer piso, a la base. Y se mantendrá constante hasta la cubierta, o sea, no, la idea no es, no, que me dio 4, pero para el siguiente piso 1 de 3 puede, no. Hay que, si el diseño te dio 4 pulgadas, tienes que continuarlo hasta la cubierta del piso del edificio en 4 pulgadas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, o más bien unos cortes que nos permiten ver, fíjense, aquí 2.4 es el entrepiso. Entonces, por ejemplo, si usted quiere diseñar este bajante, usted cuenta cuántas unidades se conectaron aquí en este piso, cuántas aquí y cuántas aquí. Suma todo eso y lo que le dé, entra a la tabla y dice, bueno, me dio 4 pulgadas, entonces tiene que ponerle 4 a este, a este, a este, aunque este con 3 pueda, pero la norma dice que si le dio 4 acá abajo, tiene que seguir en 4 hasta acá arriba. Lo mismo que acá. Usted diseña, suma este y este. Correcto. Entonces, esta parte de aquí la diseña con la sumatoria de todo. Y si le dio 4, le dio 6 o le dio lo que le haya dado. Entonces, todo tiene que ser desde aquí, si es 4, todo 4 hasta acá arriba. Entonces, aquí hay un esquema de la parte, esto que ustedes ven punteado aquí son las ventilaciones. Ahora, más en el desarrollo de la clase, vamos a ver cómo es el tema de las ventilaciones. Y estas ventilaciones generalmente, ¿qué pasa? Que en cada piso hay que ponerle una ventilación cuando son columnas. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Al lado de la columna de desagüe se pone una columna de ventilación, o sea, una tubería. Y en cada piso se va conectando. Se va conectando la tubería de sanitaria a la tubería de ventilación. Ya en el último piso, ¿qué pasa? Que en vez de seguir la tubería de sanitaria, sigue la de ventilación y llega hasta la cubierta. Entonces, cualquier desagüe que se haga aquí, cuando el aire se empieza a comprimir, si la ventilación está bien conectada, entonces este aire sale por la columna de ventilación y no va a tener problema para su desagüe. Lo mismo que acá, que a medida como están en todos los pisos está conectada, entonces a medida que ese desagüe o esa descarga de sanitario, que es la más grande, va bajando y va arrastrando el aire, entonces como la ventilación está conectada en cada piso, entonces cada aire que va arrastrando pues se va por ahí y va hasta acá, hasta la cubierta. Bueno. Profesor, Dime. sería mucha molestia si se le echara una explicadita de nuevo a esa parte. No, habíamos hablado que para evitar el sifonamiento había que poner
un sistema de evacuación de aire que se llama ventilación, que permite que el aire, este es un esquema de un bajante de aguas residuales, y cada uno de estas tuberías que ustedes ven aquí son los pisos conectados a ese bajante. En cada piso va esta tubería que conecta los aparatos sanitarios que hay aquí en este piso. ¿Correcto? Entonces, supón que aquí hay un sanitario conectado, entonces se descarga, entonces él empieza a hacer su recorrido. A medida que él va haciendo ese recorrido, ¿qué pasa? Va arrastrando el aire. Y si el aire no tiene salida, ¿qué pasa? Que trata de salir a medida que se da presión. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un sistema que evacúe ese aire que va desplazando la descarga, los sifones se levantan, ese sello hidráulico, la presión es capaz de levantarlo y va a salir malos olores por los sifones. Entonces, por eso es que se necesita un sistema de ventilación. Entonces, ¿cómo se dispone de ese sistema de ventilación? Generalmente se pone una tubería al lado de esta de ventilación. Yo les voy a mostrar más adelante en un plano cómo es el tema. Entonces, se conecta esta tubería así por encima de este nivel, ¿no? Porque si no, pues el agua va a desaguar por acá y va a coger por la ventilación, y ese no es la idea. Entonces, se conecta esta tubería a esta tubería de ventilación que va aquí al lado. Entonces, en cada piso hay que conectarla. Entonces, una vez usted haga este desagüe, haga la descarga de este sanitario por aquí, cuando llegue aquí, si está bien conectada la ventilación, entonces, ¿qué pasa? Que el aire que trató de comprimir hasta aquí va a salir por esta tubería. Y lo mismo sucede aquí. Y a medida que va bajando, todo lo que él va comprimiendo se va yendo por el aire, se va yendo por acá, por la tubería de ventilación que está conectada aquí al lado. Y va a permitir ese sistema que no haya sifonamiento, o levantamiento de los sellos hidráulicos, que es el fenómeno del sifonamiento. ¿Sí me expliqué o no? Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar un planito muy sencillo para hacer un trazado de la red, y aprendemos a hacer ese trazado. Bueno. ¿Están viendo en su pantalla el plano? ¿Un plano? Sí, señor. Generalmente los planos arquitectónicos vienen así, con la disposición de muebles, con las cotas, o sea, las distancias, las camas, los closets, las ventanas, las puertas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, por ejemplo, este plano
de la casa, plano arquitectónico de la casa tal. Entonces usted tiene que armar una copia o armar una copia, no, grabar este plano con el nombre plano. Aquí yo lo puse como plano, para ejemplo, de desagües sanitarios. O sea que ya lo puedo trabajar como mi proyecto de desagüe de sanitario. Entonces uno procede, lo primero que debe uno proceder es a limpiar el plano. ¿Qué es limpiar el plano? Hombre, quitarle todas estas cosas, los muebles, estas medidas. Entonces, hay dos formas. Una, si esto es una capa en AutoCAD, pues, desactivarla, pero yo lo que hago generalmente no la desactivo, sino que la elimino en el plano que yo estoy trabajando. Porque si me toca averiguar cualquier otro dato que traiga el arquitectónico, pues simplemente abro el otro plano y lo miro. Entonces, ¿qué hago? Elimino todo esto. Vamos a eliminarlo para que vean cómo. Quiere avanzar. Fíjense. Eliminando todo esto para limpiar el plano, para que me quede limpio, o sea, y que yo pueda trazar bien las tuberías sin ningún problema. Todas estas puertas también las pero todo esto lo elimino. Voy haciéndoles desde cero para que sepan cómo es el tema. Eh, Como este es un plano de solamente desagüe, lo que es, por ejemplo, en la cocina, lo que es nevera y estufa, pues los quité. Me queda lavadero y lavadora, lavadero aquí y lavadora y lavaplato. El baño, quito todo. eh, por ejemplo, el resalto de enchape de piso, lo quito también para que me... La puerta, y eso se llama limpiar el plano. Acá para este baño igualmente.
integrar el... Entonces, fíjense, ya este plano como tal, me quedó limpio. Fíjense, lo único que me aparece es los nombres de las... Aquí también esto es una alcoba, que seguramente no aparece aquí. Una alcoba también. Entonces, fíjense, ¿qué debo instalar? Esta es la calle, o sea, yo tengo que traer todo esto hacia la calle. En la calle que hay, en el andén siempre hay el famoso registro domiciliar que nos permite eh, llegar o llevar todas las aguas residuales hacia ese registro que está ubicado en el andén y de ahí de ese registro conectarse al alcantarillado. Si, por ejemplo, para decir, para tener alguna referencia de niveles, la pendiente natural del alcantarillado es hacia acá. Entonces, nosotros tenemos que conectar este trazado de recolección que vamos a hacer. Aquí el alcantarillado pasa por la mitad y entonces nosotros tenemos que conectar de aquí a la calle. Entonces, para efectos de conexión, vamos en los sitios donde necesitamos, voy a quitar también el nombre del baño, ya sabemos que ese es un baño, ¿cierto? Voy a quitar el nombre del baño porque para no confundirlo con las tuberías que voy a trazar. Lo mismo en la cocina. Entonces, esta es el área que nosotros vamos a conectar, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, yo tengo aquí ya una serie de tuberías predimensionadas. Por ejemplo, estos son los registros. Pues vamos a colocar este registro, digamos que aquí. Entonces, fíjense, yo tengo que recoger todo este baño. Tengo que recorrer todo este baño y tengo que recoger todo lo que está aquí. Entonces, puedo hacerlo de la siguiente manera. Hay 1000 formas. Cada diseñador hace lo que cree conveniente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo generalmente, por ejemplo, la tubería de 4 pulgadas, que es la tubería que más se utiliza y para el desagüe, entonces la coloco aquí. Entonces, yo debo conectar a esta tubería todo lo que es este baño. Entonces, por ejemplo, este baño también lo recojo con otra tubería. Espera un momentico que el computador me está... Entonces, para esto es importante pues tener, digamos, AutoCAD, ¿no? O sea, saber manejar el AutoCAD. Igual. Entonces, yo voy a llevar este baño, lo tengo que conectar a esta tubería. Toda esta tubería la voy a conectar. Entonces, voy a quitarle el relleno de la pared
que puedan observar bien los desagües. Y vamos a resaltar esto y ponerlo en blanco para que se nos vea mejor. Habría que para que se vea mejor. Fíjense que ya se resalta más los sanitarios. Esto es un bloque. Vamos a desintegrar ese bloque. Todo esto es manejo de AutoCAD, ¿ok? ¿Todos saben manejar AutoCAD? Si no saben, tienes que aprender, ¿no? Esto es fundamental ya en esta época. ¿Sí saben AutoCAD? Sí, bro. Nadie sabe porque nadie me contesta. Hombre, por favor, no sé, contesten. Es que cuando se quedan callados es como si no sabe uno si sí o si no. O sea, profe, uno sabe lo básico. Por eso, díganme eso, mire, yo sé lo básico. ¿Eh? Ya uno tiene idea de cómo es el tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí también. Esto es para resaltar los aparatos que vamos a conectar. eh, Entonces ya sí podemos observar tienen bien claro, ¿no? ¿Qué vamos a conectar en esta casa? 2 baños, cada uno con ducha, sanitario y lavamanos. La zona de labores, que es lavadero y lavadora, y la cocina, que es lavaplatos. Esos son los aparatos que tenemos que conectar. Entonces, si generalmente el registro domiciliar está hay que colocarlo sobre el andén, entonces ustedes lo colocan, ese es lo primero. Debemos llegar ahí para hacer la conexión, digamos, de aquí al alcantarillado que pasa por el centro. Este es el alcantarillado y debemos, esto se hace mediante una Y conectada al alcantarillado, a la tubería principal del alcantarillado. Entonces, todo va a llegar aquí, suponiendo de que el flujo del alcantarillado es hacia allá. Porque si es lo contrario, entonces tendríamos que conectarlo al contrario, ¿cierto? O sea, si el flujo, por ejemplo, es hacia acá, entonces esto ya no iría así, sino así. Esto tiene que formar un ángulo de 45 grados aquí, porque ese digamos que es el ángulo de conexión de las tuberías sanitarias, 45 grados. Entonces sí está claro el tema. Entonces vamos a dejarlo así como lo dejamos aquí en el... Todavía no hemos hecho ningún trazado, simplemente colocamos esto, ya sabemos que esta tubería tiene que conectarse aquí, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo así, fíjense, ¿qué voy a hacer?
voy a conectar todo este baño a esta tubería que tracé aquí. Y lo mismo que esto, conectarlo aquí. Y esto también conectarlo aquí. Y este baño conectarlo a esta tubería y todo esto llega aquí y todo esto llega a este registro. Como les dije, ya hay unas cuestiones prediseñadas para mayor, digamos, para mayor facilidad en el dibujo. Yo lo puse hasta allá la tubería, no va a ser allá, pero es para tener una probabilidad. Entonces, el desagüe de los sanitarios tiene que estar ubicado a 30 centímetros de la pared. Entonces, yo mido 30 centímetros de aquí hacia acá. Centímetros. ¿Qué quiere decir? Que mi desagüe lo tengo que colocar aquí. Ese es el eje, al eje del tubo. De la pared al eje del tubo tiene que quedar 30 centímetros. Entonces, yo tengo ya un desagüe aquí dibujado, lo copio y lo pongo aquí. Ya yo sé que en el centro o sea, el tubo de desagüe del sanitario tiene que quedarme a 30 centímetros. El eje del tubo, el centro del tubo. Y lo voy a conectar aquí. ¿Cómo lo conecto? Mediante una Y de 4 pulgadas. Vamos a buscar aquí la Y de 4 pulgadas. Entonces, esta Y está así. Tengo ahora este. Profe, ¿hay una profundidad específica a la cual colocar la tubería? De la profundidad ahora yo les hablo. Hagamos primero el trazado, después hablamos de las profundidades, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, esta la había trazado mal. Vamos a hacerla a 90 y borramos la otra. Ya la vamos a borrar porque no había quedado a 90. Ok. Entonces, fíjense, ya yo aquí tengo una tubería a 45 grados que tengo que conectar esto con esta tubería. Ya sabemos que este es 30 centímetros, ya está bien colocado ahí. Entonces, puedo hacer estoy ya la mayoría de estas tuberías ya yo las tengo dibujadas. Entonces, 45, un poquito más. Ustedes saben que también eso se puede con AutoCAD. Entonces, vamos a cortar aquí esta tubería. Fíjense, ya conecté aquí el inodoro. Este sifón, yo lo puedo conectar, este sifón. Aquí tenemos, fíjense, conecto este sifón aquí, lo pongo. Y puedo poner el otro sifón, el de piso, aquí. ¿Cómo conecto esta con una tubería a 45 de 2 pulgadas?
copio y la voy conectando. Aquí conecto aquí y acá conecto así. Entonces, tengo que cortar esos tubos porque están muy largos, ¿cierto? Corto, corto aquí, señalo aquí y ya corto. Corto aquí y corto aquí y corto acá. Y acá hago lo mismo. Tubería, señalo aquí, corto aquí y ya les muestro cómo va quedando. Fíjense, ya a esta tubería ya yo conecté los dos sifones y el sanitario, pero aquí necesito un accesorio. Si este es 2 y este es 4, necesito una Y de 4x2, que la tengo aquí. La coloco aquí y coloco otra aquí. Entonces, fíjense, ya tengo conectados los dos sifones, el de piso y el de la ducha. Me falta el, eh, el, el lavamanos. Entonces, ¿cómo conecto el lavamanos? El lavamanos va conectado de esta forma. Y aquí tengo que llevarlo hasta la pared porque se va en la pared. Entonces, esto va. Esto lo puedo y ponerle aquí un, un adaptador de limpieza. Puedo ponerle algo así aquí. Y ya queda conectada todo este baño a esta tubería. Esta tubería llega hasta. Entonces tengo ya este baño todito conectado a esto. Me falta lavadero, lavaplato, lavadora y lavadero. Entonces esto lo puedo conectar así. Como le digo, esto es, digamos que una cuestión muy básica de la persona. O sea, uno puede diseñar como uno crea conveniente. Entonces, aquí podemos hacer. Ya termino de trazar, como les digo, eso es y esto, dibujar las tuberías así, pues es una forma, pero también se pueden hacer con líneas, así como lo que les mostré en el libro. Pero esto es más diciente porque esto ya es como que a escala, ¿cierto?
Conecto entonces este, por ejemplo. Este tiene que ir hasta la pared. Todo esto. Ahora, eh, hay 1000 formas de conectar, o sea, yo les estoy pues indicando una forma. Este, por ejemplo, lo hago así, me termino y entonces déjenme y termino y hago el trazado y les explico. Profe, ese cuadrito que coloca al final, ¿qué es? Esto es un adaptador de limpieza, esto es un tapón que tiene un adaptador macho aquí. Entonces, este adaptador usted lo puede desenroscar y puede hacer una limpieza por allí. Meter una sonda para en caso de alguna obstrucción. Pero esto se da es en los, en los pisos superiores, en las tuberías colgadas. En el primer piso, como en este caso, no debería hacerse así, se hace eh, así. Ya les voy a... Realmente esto es así. Déjenme y les termino de dibujar y después les explico.
Estoy haciéndole esto para que vean que el proceso no es, es un poquito, eh, digamos que dispendioso, pero eh, entonces se conecta así. O sea, viene aquí en 2 y conecta aquí. Hay una reducción de 4 a 2 y conecta aquí y está todo conectado. Y aquí también hacemos lo mismo. Vamos a copiar esto y a pegarlo allá. Déjenme y termino el trazado. Vayan viendo y vayan haciendo eh, pensando las preguntas que tienen que.
Dice aquí, simplemente copié el desagüe que había hecho en el baño aquel y lo puse acá, que es el mismo desagüe, porque los baños son iguales. Entonces, ya tengo, fíjense, conectado con tuberías este baño, la zona de servicios y el lavaplato. Faltándome una cuestión. Siempre en la zona de cocina y en la zona de servicios hay que conectar un sifón. Ahora sí tenemos todo trazado. Ya conectamos aquí el lavaplato, conectamos lavadora y lavadero, el sifón de cocina y de zona de labores y los baños. Los baños tienen además su lavamanos sanitario y ducha y el sifón de piso sanitario. Y lo mismo acá lavamanos, sifón de piso, sanitario y ducha. Entonces ya todo está conectado al sistema. Llega a esta caja y de aquí pues llega al domiciliario y del domiciliario se conecta aquí. Entonces ya sabemos que esto es ¿cuántas unidades habría en este piso? Imagínense, aquí tenemos, este baño tiene una, y dos, tres, y tres, seis, y dos, ocho. 8. Y 8 de este baño son 16. Y 4 aquí, 20. Y 2 aquí, 22. Y 2 aquí, 24. Todo este sistema llegan aquí 24 unidades. Entonces fíjense que tubería 4 es más que suficiente para esto. Ahora miramos el cuadro, si ustedes miran el cuadro, pero bueno, vamos a seguir aquí para no salirnos del tema. Entonces, esto del trazado es opcional. Ustedes pueden inclusive conectar, en vez de conectar esto al registro, ustedes pueden de pronto conectar todo esto aquí, a esta tubería y no a este registro. Este baño lo pueden conectar aquí. O sencillamente esto lo pueden sacar por acá y meterlo aquí. O sea, hay 1000 formas de conectarlo. Entonces, cada diseñador pues tiene la forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, hombre? Recoger todo y en las tuberías hay que conectar a 45 grados. Pues si viene la tubería a 90 grados, entonces hay que ponerle un codo aquí para que pueda conectar. Y así suficientemente. Si se conecta directo como esto, pues no necesita codo. Pero no conectamos aquí directo, entonces ya hay que conectarla con codos. Esto, y estas tuberías son 2 pulgadas. Todo lo que es... Bueno, vamos a copiar todo esto es 2 pulgadas, esto es 2 pulgadas, esto es 2 pulgadas, esto es 2, 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 todos los sifones 2, lavaplatos y lavaderos 2, sifones 2. Lo demás es 4 pulgadas. Sanitario 4, esto es 4, esto es 4 aquí, esto es 4 aquí,
4, 4. Y ya tenemos los diámetros. Entonces, lo que habría que diseñar realmente es sumar todas las unidades que van de aquí hasta aquí. Entonces, alguien me preguntaba, ¿a qué profundidad? Entonces, ¿qué le da la profundidad a uno? Aquí en el primer piso hay unas vigas cimiento, entonces uno no puede perforar esas vigas y generalmente esas vigas están casi que a ras con el terreno natural. Entonces uno tiene que pasar por debajo de esas vigas. Entonces, lógicamente que uno de los insumos necesarios para uno poder diseñar cualquier instalación hidráulico-sanitaria en un edificio son los planos estructurales. Entonces uno tiene que pedir los planos estructurales, montarlos sobre los arquitectónicos y entonces ver por dónde cruza uno. Entonces, si este es el nivel, por decir algo, el nivel 00, la viga tiene 40 de alto, entonces usted tiene que comenzar en el punto más alejado, pasar por debajo de esa viga. O sea, menos 40 mínimo, menos 50. Y de ahí venirse con una pendiente. Generalmente uno estas cosas las diseña con el 1%, pero no necesariamente puede ser medio por ciento. O sea, ya el diseño es otra cosa y eso lo vamos a ver en el cuadro de cálculo cuando veamos eso. Entonces, ¿qué preguntas tienen acá sobre lo que acabamos de hacer? Que simplemente es el trazado. Entonces, ¿cómo verifica uno? Bueno, mira, aquí para estos ramales horizontales, ¿cuál es lo máximo que vamos a tener aquí? Dijimos que 24 unidades, ¿cierto? Entonces, si yo les muestro el libro en el cuadro que habíamos dicho, ramales horizontales, fíjense, 4 pulgadas puede con 160 unidades. ¿Cuántas tuvimos? ¿Cuántas hicimos? Contamos, perdón, para este ejemplo específico, 24, o sea, con 4 pulgadas es más que suficiente en los ramales, el diámetro. Entonces, si sabemos, si está claro cómo entramos a este cuadro. Dice, en ramales horizontales como los que tenemos, no en bajantes, sino en ramales horizontales, para 4 pulgadas, máximo 160. Pero fíjese, 3 pulgadas no nos sirve porque allá tenemos 24, entonces ya nos quedan por debajo del máximo de 3 pulgadas, que es 20. Entonces nos queda que el siguiente es 4 pulgadas, y 4 pulgadas puede estar con 160 y apenas tenemos 24. Entonces 4 pulgadas es el diámetro del ramal principal. Entonces volvamos nuevamente al plano. Entonces, fíjense, aquí va a llegar, o sea, esta tubería necesariamente tiene que ser de 4.
Y como les dije, o sea, estas tuberías pueden ser de 3 pulgadas, pero generalmente uno diseña cuadros. Inclusive las tuberías de 3 pulgadas no son, ya no, o sea, sí se consiguen, pero 4 y 2 pulgadas son lo más efectivo. Estamos suficientemente muy conservadores con el 4 pulgadas y sabemos que estos ramales en 4 pulgadas. Y los desagües de sanitario, que es 4 pulgadas, y el resto es en 2 pulgadas. Entonces uno puede conectarlo de 1000 formas. O sea, usted inclusive puede hacer lo siguiente: este lo conecta acá y este lo conecta aquí. O sea, hay 1000 formas de trazado. Lo importante es recoger todo y llevarlo hasta el andén. ¿Alguna pregunta? Que esto es importante, o sea, este digamos que es la base. O sea, ya usted los cálculos de caudales pues los hace aquí. Lo que tendría que diseñar es desde aquí hasta acá, ¿cierto? Inclusive usted puede ponerle la cota, digamos, de fondo aquí, que es en el punto más alejado, y venirse en 1 pulgada y llegar hasta aquí. Y ya de aquí a aquí, pues, esto no hay que diseñarlo, digamos, en cuadro. Lo que uno tiene que diseñar es de registro a registro. Y ponerle cota, ponerle pendiente y demostrar que la fuerza atractiva y la velocidad mínima se cumplen. Entonces, ese cuadro de cálculo lo vamos a hacer. Pero es importante, uno tiene que partir del trazado y ponerle cotas y niveles. ¿Y de qué dependen los niveles? Los niveles dependen de cómo esas tuberías van enterradas. Usted tiene que pasar. Fíjense, aquí con toda seguridad hay todo esto son vigas, cimientos. Por donde vaya muro hay vigas, cimientos. Entonces uno tiene esas vigas, cimientos las cruzan las tuberías. Entonces no pueden cruzarla porque debilitarían la viga. Entonces tienen que pasar por debajo de esas vigas. Entonces uno tiene que saber a qué profundidad están las vigas para que de ahí hacia abajo pueda uno meter las tuberías con una determinada pendiente, que puede ser del 1%, o sea, es lo más utilizado es el 1%, o el medio por ciento también se acepta, y hay que demostrar que los caudales que van a fluir por allí tienen la velocidad mínima establecida en la norma, al igual que la fuerza atractiva mínima. Eso lo vieron en alcantarillado, ¿no? Fuerza atractiva y velocidad mínima. Preguntas. Es importante que pregunten, que aclaren las dudas. O sea, este trazado que yo les hice aquí en vivo y en directo, eso lo pueden hacer ustedes como crean conveniente. Entonces, para el tema de la ventilación, ¿qué pasa? Esa es una discusión que yo he tenido inclusive con colegas de allá del interior que le quieren poner a los registros ventilaciones y no se hace necesario. ¿Por qué? Porque si usted viene con, por ejemplo, este sanitario descarga aquí, él va comprimiendo, desplazando el aire por donde va llegando, ¿cierto? Pero ese pistón de aire, cuando llega a este registro, se expande, entonces ya no hay presión, entonces no puede haber sifonamiento, o sea, no tiene la presión. Entonces, estos registros sirven como ventiladores. O sea, al llegar el aire que está comprimido en la tubería, cuando llega aquí, como es un volumen más grande, pues como es un gas, trata de ocupar el volumen. Entonces ya se descompresiona ese pistón de aire y no produce sifonamiento. Entonces no es necesario una ventilación como tal aquí. Preguntas. Profe, ¿el sistema hidráulico iría por debajo o puede ir por encima? O sea, ¿puede estar al mismo nivel o puede estar por encima? No. El sistema hidráulico, como son diámetros muy pequeños, eso inclusive puede ir por encima de la viga, porque solamente en plantilla
en plantillas tiene 7, 8 centímetros de plantilla y ahí en esos 8 centímetros cabe hasta 1 pulgada sin ningún problema. Entonces eso puede ir sobre piso. Pero estos sí tienen que ir por debajo de las vigas, cimiento. Porque en plantilla tiene 7 centímetros y todas las vigas están a nivel, entonces tú no podrías en 7 centímetros meter un tubo de 10 porque queda afuera y sin pendiente, porque cuando cruces la otra viga no te deja bajar el tubo. Entonces hay que meterlos por debajo. Entonces lo importante es hacer un trazado con esas condiciones, o sea, los ramales horizontales, usted conecta todos los desagües a 45 grados o a 90, pero tiene que ser, o sea, por ejemplo, 45 aquí directo, pero si viene en 90 grados para conectar aquí, tiene que ponerle un codo para que conecte a 45. Siempre la conexión va a ser a 45 grados. Fíjense, por ejemplo, para poder conectar aquí, un doble 45, ¿cierto? Aquí, aquí y aquí. Aquí a 45 grados. Aquí va un accesorio que es una Y de 2 pulgadas, porque si esto es 2,2, esto será una Y de 2 pulgadas. Esto es una Y de 4x2, esto es un codo de 2x45, esto es un sifón de 2, una Y de 4, un codo de 4x45, una Y de 4. Y todos esos accesorios, todos son Ys o codos de 45. Una Y sale a 45 grados. Puede ser reducida, como en este caso, que es de 4-2, o puede ser sin reducción, que es de 4, como en este caso. Entonces, lo importante, nuevamente les digo, es hacer el trazado. Ese trazado también lo pueden hacer ustedes no así, porque digamos que este dibujo es dispendioso y muy pocos diseñadores lo hacen así. Yo pues sí lo hago así. Digamos que digamos a escala, presentando las tuberías de escala, pero si usted puede representar la tubería con una línea y ponerle el diámetro. Pues si pone una línea y es 2, ya uno sabe que es 2 pulgadas. Entonces, si por ejemplo, aquí sin necesidad de que esté escrito, si yo tengo esta Y y este es 4, esto es una Y de qué? Si este es 2 y este es 4, ¿esto es una Y de cuánto por cuánto? ¿Es de cuánto por cuánto? De 4x2. De 4, sí, exactamente. Y se pueden utilizar también las reducciones, profe. He visto que venden reducciones de un diámetro a otro. Sí, claro. Fíjense, aquí se utiliza si esta es una Y de 4x2, el diámetro aquí es 4. Para que entre 2 tengo que ponerle una reducción aquí de 4 a 2 para que esto encaje. ¿Sí o no? Claro. Y así sucesivamente. Entonces, el despiece, pues, cuando se dibuja así, es muy fácil hacerlo. Cuando usted dibuja en línea, pues uno tiene que, así este es 2, 4x2. Aquí ya uno sabe, por ejemplo, si aquí es 4 y este es 4, esta Y es de 4. ¿Sí o no? Este es un codo de 2x45, ¿cierto? Y este que está aquí es un codo de 4x45 para poder sucesivamente. Entonces, como les digo, este trazado se puede variar lo que usted quiera. Inclusive usted puede, por ejemplo, esta tubería principal tirarla por aquí, poner este registro acá y entonces todo esto
coge para acá y puede conectar acá. O sea, hay 1000 posibilidades de acuerdo a lo que uno crea, pero lo importante es conectar todo con los accesorios adecuados. Preguntas. Para que ustedes vayan trabajando en el tema, a cada grupo, yo les, inclusive dentro de los planos que le mandé a cada grupo, este es uno de los planos. Entonces, ya cada grupo puede ir trabajando su planito, ese va a ser el trabajo, hacer digamos que este trazado en cada uno de sus planos, o sea, ir practicando para que cuando les pongamos el tema, pues ya sepan cómo es el trazado. Este planito se los voy a enviar yo para que vean, o sea, les voy a dar todos estos accesorios ya dibujados para que los dibujen y simplemente hagan su trazado de acuerdo al dibujo que ustedes crean conveniente. En el planito para cada grupo. El grupo que le tocó este plano tiene que hacerme uno diferente. Aunque uno trazado que no se parezca al mío. Por ejemplo, este sifón no lo pueden conectar a 45, sino que los 90, aquí con una Y de 4x2 y un codo aquí de 45, como se hace aquí, en esta forma. Y así sucesivamente, o sea, hay 1000 posibilidades de trazado. 1000 posibilidades de trazado. Este tubo de pronto no lo ponen por aquí, sino lo pegan más acá y entonces ya la conexión es por otra parte, ya me entienden, o lo ponen por acá, o sea, hay 1000 posibilidades. Lo importante es que se conecten todos los desagües con los accesorios adecuados. ¿Está claro ese tema? Les pregunto nuevamente. Sí, sí. Bueno, entonces yo le voy a enviar a su correo este planito que ya tiene, digamos que las tuberías y los accesorios dibujados para que ustedes hagan su trazado en el plano correspondiente que les tocó a cada grupo, que yo les envié de los trabajos anteriores. Y les pido que hagan el que le tocó este planito igualito, cambien el diseño y no se lo vayan a copiar. Precisamente ahí está la habilidad o el estilo del diseñador para hacer su trazado. Entonces, clave, definir hacia dónde vamos, o sea, colocar siempre el registro del andén aproximado, ¿no? Y entonces trazan tuberías y después van conectando punto por punto y van haciendo el dibujo. Importante entonces conectar cada uno de los desagües con los accesorios adecuados. Los diámetros, bueno, ya vimos en el cuadrito ese, ustedes el libro ya lo tienen, el cuadrito ya hasta 160 en los ramales horizontales. Puede conectar una de 4. 20 de 3 pulgadas, entonces 3 pulgadas es mejor ponerlo en 4. Nuevamente les pregunto, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten o callen para siempre. Como le dijeron a un...
cuando no contestan me preocupa. Si es que no me oyeron. Claro, profe. Por eso dígame, está claro, profe. Pero no se queden callados, respondan. Es que no puedo responder por otro. No, por eso, pero, o sea, les digo a todos, ya con 2 o 3 que me respondan, ya yo sé pues, que la cosa está clara, no hay que volver a explicar, pero es importante que me respondan cuando yo les pregunte. 1, 2, 3, los que sean, pero que respondan. Todos se quedan callados, entonces no sé si es que no entendieron, si es que no me están escuchando, o sea, tantas cosas que se le pueden pasar a uno por la cabeza. Bueno, entonces quedamos en que para la próxima clase ya vamos a hacer entonces el diseño, el cuadro de cálculo que se utiliza para hacer diseñar el sistema de desagües. Con todos los aditamentos que hay y con todos los parámetros que hay que calcular. Vamos a ver. Entonces, pero para que vayan trabajando el tema el trabajo va a ser hacer la red de desagüe del plano que les tocó en hidráulica, hacer el sanitario, el de desagüe. Entonces ya con el que yo les envíe, ustedes empiezan a hacer su trazado. De su plano. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, apenas y que terminemos la clase, les voy a enviar a su correo, a su mail, el planito que trazamos para que lo tengan como guía. ¿Ok? Bueno, profe, disculpe, yo le agradecería que a los de la casa finca, por favor, nos envíe el plano que quedó a cambiarnos. Listo. Yo les envío. Tenemos 2 grupos que le envió ese, profe. Bueno. Entonces, más bien hagamos lo siguiente. Yo voy a revisar, y si ese plano lo repetí, entonces voy a anexarles otro plano para que sean diferentes. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Listo, pues nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.